Los demonios no necesitan poseer un cuerpo para ejercer su poder. Influyen en la mente, alteran la percepción y desgastan la voluntad de sus víctimas sin ser vistos. Sobre las operaciones de los demonios, atribuido a Miguel Psellos, revela cómo estas entidades se organizan en una jerarquía precisa, dominando diferentes aspectos del mundo natural y espiritual. Este tratado no solo definió el pensamiento demonológico durante siglos, sino que también influyó en la magia, la literatura y la persecución de la herejía. ¿Hasta qué punto estos relatos fueron solo supersticiones? ¿Y hasta qué punto describen algo que ha sido temido en todas las culturas? A lo largo de este análisis exploraremos la clasificación de los demonios, su interacción con el mundo humano y los secretos que han sido omitidos en algunas traducciones modernas. Pero hay un detalle que pocos conocen. Estos seres, según el texto, no solo manipulan la realidad, sino que experimentan un tipo de dolor. Este es el canal de Efraín Balak, brujo negro con amplia experiencia en magia negra ritual. Antes de comenzar, aclaro que el índice de este documental se encuentra en la descripción. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sentido una atracción inquebrantable hacia lo prohibido, hacia aquello que desafía las reglas de lo conocido y amenaza con subvertir el orden establecido. Entre los temas que han inquietado a la mente humana durante siglos, pocos han sido tan recurrentes y enigmáticos como los demonios. Estas entidades, descritas en múltiples culturas como ángeles caídos, fuerzas preternaturales o bestias sobrenaturales, han dejado una marca indeleble en nuestra historia y en nuestra imaginación colectiva. El mundo de lo demoníaco no es solo una invención de los relatos religiosos o los mitos antiguos. Su presencia ha sido persistente a lo largo del tiempo, transformándose en función de los contextos culturales y sociales en los que ha sido reinterpretado. Desde las narraciones bíblicas hasta la demonología medieval, desde las historias de posesiones documentadas hasta los casos de exorcismo que aún se practican hoy en día, el estudio de los demonios sigue despertando un interés que no parece menguar. ¿Por qué esta obsesión persiste? ¿Por qué los demonios han pasado de los textos sagrados a la cultura popular, a los videojuegos, al cine de terror y hasta la psicología contemporánea? El fenómeno de lo demoníaco abarca múltiples dimensiones. Puede analizarse desde la teología como una pieza fundamental en la construcción del problema del mal, o teodicea. Puede entenderse desde la filosofía como una metáfora de la lucha entre el bien y el mal en la conciencia humana. Pero también puede estudiarse desde el ocultismo, una tradición que ha intentado durante siglos no solo comprender a estos seres, sino incluso invocarlos y controlarlos. Y entre estas interpretaciones existen cientos de matices que han enriquecido la demonología como campo de estudio. Sin embargo, esto nos lleva a una cuestión fundamental. ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre los demonios? ¿De dónde proviene nuestro conocimiento acerca de su naturaleza, sus propósitos y sus interacciones con el mundo humano? ¿Es posible que todo lo que creemos saber sobre estos seres sea simplemente el resultado de interpretaciones acumuladas a lo largo de los siglos? Para responder a estas preguntas, debemos viajar en el tiempo más de un milenio atrás,
hasta el corazón del Imperio bizantino, donde encontramos a uno de los intelectuales más influyentes en la historia del pensamiento demonológico, Miguel Psellos. Este erudito, filósofo y místico bizantino desempeñó un papel clave en la preservación y transmisión de conocimientos sobre lo oculto, en una época donde la superstición y la fe estaban estrechamente entrelazadas. Su obra titulada Peri Energeias Daimonon Dialogos, traducida al latín como De Apparitione Daemonum, y más conocida simplemente como Sobre las operaciones de los demonios, representa uno de los tratados más relevantes en la historia de la demonología occidental. Escrito alrededor del año 1050 d.C., este texto no solo influyó en los inquisidores y cazadores de brujas que siglos después moldearían el imaginario popular del demonio, sino que también impactó a filósofos herméticos, ocultistas renacentistas e incluso a escépticos que intentaron desacreditar la existencia de estos seres. A lo largo del tiempo, su contenido ha sido utilizado, reinterpretado y distorsionado para servir a distintas agendas, desde la persecución de supuestas brujas hasta la formulación de tratados esotéricos. En este episodio nos sumergiremos en las profundidades de este enigmático tratado, explorando sus ideas, su impacto y la forma en que ha modelado nuestra comprensión sobre los demonios. Vamos a desentrañar las creencias, los relatos y las doctrinas que han moldeado el estudio de la demonología y que continúan resonando en el presente, porque entender el pasado es la clave para comprender cómo y por qué estos conceptos siguen vigentes en el imaginario colectivo. Así que prepárate para un viaje a través del pensamiento hermético, la filosofía bizantina y la historia del ocultismo, porque lo que vas a descubrir aquí podría cambiar para siempre tu percepción de lo demoníaco. Bienvenido a este análisis profundo sobre las operaciones de los demonios de Miguel Psellos. Miguel Psellos y su impacto en la historia de la demonología. En el vasto panorama de la filosofía hermética y la tradición ocultista, ciertos nombres han quedado grabados en la memoria colectiva de quienes estudian el esoterismo. Figuras como Marsilio Ficino, quien revitalizó el pensamiento neoplatónico en el Renacimiento, Pico de la Mirandola, célebre por su defensa del sincretismo filosófico y su visión de la magia como un puente entre el hombre y lo divino. Giordano Bruno, mártir del pensamiento heterodoxo y ferviente defensor del infinito cósmico. Y Paracelso, el alquimista que revolucionó la medicina con su fusión de ciencia y magia. A ellos se suman los teósofos, los ocultistas modernos y los neopaganos, cada uno con su propia aportación a la comprensión de los misterios del universo. Sin embargo, en este listado de luminarias suele haber un gran ausente. Miguel Psellos, el sabio bizantino del siglo XI, cuya labor en la preservación del pensamiento esotérico y demonológico fue crucial para la posteridad. Omitir a Psellos al hablar de la historia del pensamiento hermético y ocultista es una omisión grave, una laguna que impide comprender el puente que conectó el conocimiento antiguo con el despertar esotérico del Renacimiento. Sin su intervención, es posible que muchos de los textos fundamentales sobre platonismo, hermetismo y demonología se hubieran perdido en el torbellino de la historia. Psellos no solo estudió y comentó estos escritos, sino que jugó un papel activo en su transmisión y reinterpretación.
asegurando que las generaciones futuras tuvieran acceso a ellos. Su influencia se extiende más allá de la mera recopilación de textos. Su propio pensamiento, su forma de abordar lo demoníaco y su inclinación por la especulación metafísica dejaron una huella indeleble en el desarrollo de la demonología y el ocultismo occidental. Aunque aún existe debate académico sobre el alcance exacto de su trabajo editorial, hay razones de peso para creer que Miguel Psellos fue el responsable de compilar y dar forma al Corpus Hermeticum tal como ha llegado hasta nosotros. Este conjunto de tratados es una de las piedras angulares del pensamiento hermético, y la influencia de Psellos en su conservación no puede ser subestimada. Existen pruebas en los manuscritos antiguos que sugieren que Psellos no se limitó a copiar estos textos, sino que los anotó y comentó con gran profundidad. En Corpus Hermeticum Primepio 18, su intervención es evidente. Ahí plantea que el autor del tratado era un mago, un hechicero, Goes, que probablemente estaba familiarizado con la historia bíblica atribuida a Moisés. Para Psellos, este escritor había tejido elementos de la tradición judeocristiana dentro de un marco filosófico pagano, una idea que más tarde influiría en la manera en que el pensamiento esotérico europeo del Renacimiento interpretó el hermetismo. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado, donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Pero su labor no se detuvo en el Corpus Hermeticum. Psellos también rescató otras obras esenciales para la historia de la magia y la demonología, como el Questoi de Africanus, una vasta enciclopedia de conocimientos ocultos, el arte hierático de Proclo, que más tarde serviría de base para la teoría mágica de Cornelio Agripa, y los oráculos caldeos, textos que él mismo consideraba fundamentales para entender la influencia del pensamiento mágico en Aristóteles, Platón y su admirado Proclo. Psellos y su compleja relación con el cristianismo. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida de Psellos es la ambivalencia con la que navegó entre el pensamiento cristiano y el neoplatonismo pagano. Aunque fue un ferviente defensor del cristianismo y afirmó en repetidas ocasiones la supremacía de la fe cristiana sobre cualquier otra doctrina, su inclinación hacia el pensamiento filosófico pagano lo puso en peligro más de una vez. Se dice que estuvo al borde de la excomunión en múltiples ocasiones debido a sus exploraciones en el ámbito del ocultismo y la metafísica no cristiana. Para él, los paganos podían alcanzar ciertas verdades,
pero éstas siempre serían fragmentarias, sombras difusas de la luz plena que solo el cristianismo podía ofrecer. Es por esta razón que, aunque rescató y comentó el Corpus Hermeticum y otros textos esotéricos, es probable que muchas de estas obras hayan llegado hasta nosotros, filtradas por su perspectiva teológica cristiana. El legado de Zelos en la demonología y la tradición esotérica. Aunque su obra filosófica no alcanzó el mismo nivel de notoriedad que la de los grandes pensadores del Renacimiento, su influencia como transmisor del conocimiento antiguo es incuestionable. Sin él, la conexión entre el mundo clásico tardío y el resurgimiento del hermetismo en el Renacimiento podría haberse perdido. El impacto de Zelos trasciende la mera conservación de textos. Su análisis de la demonología y su estudio sobre los seres preternaturales sentaron las bases para los posteriores tratados demonológicos que serían empleados por inquisidores, ocultistas y académicos por igual. No fue un simple compilador de saberes, sino un pensador que comprendió la importancia de su legado y la necesidad de preservar, interpretar y transmitir conocimientos que, de otro modo, habrían sido condenados al olvido. Si el pensamiento hermético y el estudio de la demonología han llegado hasta nosotros, en parte es gracias a su labor. Su influencia se siente en cada tratado de magia renacentista, en cada ensayo de filosofía esotérica y en cada esfuerzo por comprender la naturaleza de lo demoníaco en la historia del pensamiento occidental. Zelos no solo fue un erudito, sino un faro en la historia de la demonología, y es momento de reconocer su legado. El debate sobre la autoría de este texto. Antes de sumergirnos en el análisis detallado de sobre las operaciones de los demonios, es fundamental abordar una cuestión que ha intrigado a los académicos durante décadas. ¿Fue realmente Miguel Psellos el autor de este tratado o estamos ante una atribución errónea? Este no es un asunto menor. En la historia de la literatura esotérica y filosófica no es raro que ciertos textos sean adjudicados a figuras prominentes, ya sea por error, por conveniencia o como estrategia para dotar a la obra de mayor prestigio. En el caso de este tratado, la controversia se ha mantenido viva desde el siglo XIX, cuando la filología moderna comenzó a examinar con mayor rigor las fuentes medievales y bizantinas. Uno de los principales críticos de la autoría de Psellos es Gauthier, editor de la edición crítica más conocida del texto. Basándose en el análisis del estilo literario y ciertas inconsistencias temáticas, argumenta que el verdadero autor de Sobre las operaciones de los demonios no fue Miguel Psellos, sino un autor anónimo que escribió bajo su influencia o utilizando su nombre como un seudónimo. A este supuesto autor se le ha denominado pseudo-Psellos, una práctica habitual en la historiografía cuando un texto no puede ser atribuido con certeza a su autor tradicional. Sin embargo, esta postura no es unánime. Investigadores como Cortesi y Maltés han defendido con sólidos argumentos que la obra sí pertenece a Psellos. Se basan en la comparación estilística con otros escritos del filósofo bizantino y en la coincidencia de ciertos elementos teológicos y filosóficos que se encuentran en su producción confirmada. Además, señalan que la estructura argumentativa del tratado y su énfasis en la demonología encajan con la mentalidad de Zelos, quien, como ya hemos visto, tenía un interés profundo en el ocultismo y la metafísica. Pero más allá de la cuestión de la autoría, lo verdaderamente importante es el contenido del texto en sí.
Independientemente de quién haya sido su verdadero autor, lo que nos interesa es su impacto en la historia de la demonología, las ideas que propone y la influencia que ejerció en los estudios posteriores sobre lo demoníaco. Por esta razón, dejaré que seas tú quien, a través de la exploración del texto y del análisis de sus ideas, llegue a tu propia conclusión sobre su autenticidad. Ahora, centrémonos en lo esencial, el contenido y la trascendencia de Sobre las operaciones de los demonios en la historia del pensamiento esotérico y demonológico. Estructura y desarrollo de la obra Sobre los demonios. Al abordar un texto con una influencia tan profunda en la historia de la demonología occidental, es esencial comprender no solo su contenido, sino también el contexto en el que fue escrito. Uno de los puntos más debatidos entre los académicos es precisamente su autoría. Como mencioné anteriormente, el principal editor de la edición crítica moderna, Gautier, ha defendido que esta obra no fue escrita por Miguel Sellos, sino por un autor anónimo, conocido como Pseudo Sellos. Según su argumento, existen discrepancias en el estilo y el enfoque del texto con respecto a otras obras indiscutiblemente atribuidas a Sellos. Por otro lado, estudiosos como Cortesi y Maltese han defendido una postura diferente. Para ellos, el tratado sí pertenece a Psellos, basándose en comparaciones estilísticas y en la coherencia filosófica con el resto de su producción. Independientemente de quién haya sido el verdadero autor, lo innegable es el impacto que esta obra ha tenido en la historia del pensamiento demonológico y su papel en la configuración de la percepción occidental sobre los demonios. Ahora bien, dejando de lado la controversia sobre la autoría, es momento de sumergirnos en la estructura y el desarrollo del texto en sí. El libro adopta un formato dialógico, un recurso literario ampliamente utilizado en la antigüedad y en la Edad Media para exponer ideas filosóficas y teológicas. En este caso, los personajes que guían la discusión son Timoteo y Traciano. El diálogo se desarrolla de manera progresiva, comenzando con la experiencia de Traciano, quien, tras un viaje, relata a Timoteo su encuentro con los Euchitas, un grupo herético cuyas prácticas religiosas lo dejaron perturbado. A partir de esta introducción, la conversación evoluciona de manera natural hacia una cuestión más amplia, la verdadera naturaleza de los demonios y la manera en que estos influyen en el mundo. A través de las preguntas y respuestas entre los personajes, la obra construye un marco de referencia para comprender no solo la existencia de los demonios, sino sus propósitos, sus jerarquías y los métodos a través de los cuales interactúan con los seres humanos. ¿Quiénes eran los Euchitas? Los Euchitas, también conocidos como Masalianos, fueron una secta cristiana que sostenía que la única vía para alcanzar la verdadera comunión con lo divino era la oración constante e ininterrumpida. Su nombre, derivado del griego Euchitai, significa literalmente los que oran, lo que refleja la centralidad de esta práctica en su doctrina. Sin embargo, su interpretación de la espiritualidad los llevó a apartarse de la ortodoxia cristiana, rechazando la necesidad de los sacramentos y la intermediación eclesiástica. Para ellos, el mundo estaba dividido en una lucha perpetua entre el bien y el mal, y la única forma de resistir la influencia demoníaca era mediante la oración incesante. Algunos estudiosos han señalado que su concepción dualista del universo sugiere la posible influencia del maniqueísmo, una antigua doctrina religiosa que postulaba la existencia de dos fuerzas primordiales en constante conflicto: la luz y la oscuridad. Esta idea se ve reflejada en el propio texto, donde se presentan críticas explícitas a Mani
y a sus enseñanzas. Históricamente, los euchitas fueron condenados como herejes desde el siglo IV, con registros que indican que el emperador Teodosio I ya había tomado medidas contra ellos en el año 383 d.C. Sin embargo, su influencia persistió durante siglos, reapareciendo en distintas regiones, hasta bien entrado el siglo XIII. En ese período, la Iglesia todavía los consideraba una amenaza y los vinculaba con movimientos heterodoxos que supuestamente se habían extendido hasta Europa Central. Ahora bien, es crucial señalar que lo que las autoridades eclesiásticas creían sobre los euchitas no siempre coincidía con la realidad. Un ejemplo claro de esto es la idea de que existió una conspiración organizada de brujas en la Edad Moderna, una creencia errónea que llevó a la persecución y ejecución de aproximadamente 60.000 personas. La historia nos ha demostrado que, con frecuencia, la narrativa construida por los inquisidores no reflejaba fielmente los hechos, sino que respondía a temores y agendas específicas. El verdadero propósito de «sobre las operaciones de los demonios», aunque hoy en día este texto se estudia principalmente como un tratado demonológico, es fundamental entender que su propósito original no era documentar la naturaleza de los demonios, sino combatir las creencias de los euchitas y demostrar su supuesta conexión con entidades demoníacas. En esencia, era un texto polémico, diseñado para refutar las doctrinas de esta secta y reafirmar la supremacía del cristianismo ortodoxo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta intención inicial se fue diluyendo. En ediciones posteriores, la introducción, donde se detallaba el contexto de los euchitas y el maniqueísmo, fue eliminada en muchas ocasiones. Esto dejó únicamente las secciones en las que se hablaba de los demonios y sus características, lo que llevó a que la obra fuera interpretada erróneamente como un tratado puramente demonológico. Las prácticas demoníacas atribuidas a los euchitas, el argumento central del texto, sostiene que los euchitas establecían contacto con los demonios mediante prácticas de degradación extrema. Según el tratado, estos actos tenían el propósito de eliminar cualquier vestigio de pureza en el alma, permitiendo así una comunión plena con las entidades demoníacas. Se mencionan conductas aberrantes, como la ingesta de excremento, la participación en orgías incestuosas y el sacrificio de niños concebidos en tales rituales. Por supuesto, no hay evidencia histórica que sugiera que los euchitas realmente llevaban a cabo tales prácticas. Estas acusaciones siguen un patrón que ha sido recurrente a lo largo de la historia: el uso de calumnias extremas para desacreditar a grupos opositores. El origen de estas calumnias resulta irónico que muchas de las acusaciones dirigidas contra los euchitas y otras sectas heréticas cristianas fueran, en realidad, las mismas que los paganos romanos utilizaron en la antigüedad contra los primeros cristianos. En los primeros siglos del cristianismo, los romanos difundieron rumores de que los cristianos practicaban el canibalismo, el incesto y la adoración de un dios oscuro en rituales secretos. Con el tiempo, estas mismas historias fueron recicladas y utilizadas por la Iglesia contra distintos grupos. Los gnósticos fueron acusados de cometer actos inmorales durante sus reuniones secretas. Siglos después, las mismas calumnias se emplearon contra los cátaros y los templarios, y más adelante sirvieron como base para las teorías de conspiración sobre el aquelarre de las brujas en la Edad Moderna. Incluso en tiempos más recientes, estas narrativas han resurgido en la forma de teorías conspirativas contemporáneas. Movimientos como QAnon
Han construido relatos que siguen el mismo esquema: sociedades secretas que practican rituales oscuros, sacrificios humanos y corrupción moral absoluta. El testimonio de un monje convertido, la fuente de información sobre los demonios. Tras establecer la supuesta conexión entre los euchitas y las fuerzas demoníacas, el diálogo entre Timoteo y Traciano cambia de rumbo. Ahora, el foco de la conversación se traslada a la descripción detallada de los demonios y sus formas de operar en el mundo. ¿Pero de dónde proviene esta información? Según el relato, Traciano conoció a un ermitaño mesopotámico llamado Marcos, quien en su juventud practicó la magia negra y se comunicó directamente con los demonios. Tras arrepentirse, decidió revelar todo lo que había aprendido sobre estos seres y su influencia sobre los humanos. Este tipo de narrativas, donde un antiguo adepto a las artes oscuras se convierte en una fuente de información sobre lo demoníaco, es un recurso recurrente en la literatura esotérica. Curiosamente, la historia de Marcos guarda similitudes con el mito del Necronomicon de H.P. Lovecraft, donde un sabio árabe recopila los secretos ocultos de entidades cósmicas aterradoras. Con este giro argumental, el texto se adentra en lo que constituye su núcleo central: la clasificación, naturaleza y capacidades de los demonios según Miguel Sellos. Naturaleza y clasificación demoníaca en Sobre los demonios. Tras establecer la supuesta conexión entre los euchitas y las fuerzas demoníacas, el diálogo entre Timoteo y Traciano toma un rumbo aún más oscuro y revelador. Ahora, la conversación se adentra en el verdadero centro del tratado: la naturaleza de los demonios y la forma en que estos seres operan en el mundo. La fuente de esta información es un personaje enigmático, un monje mesopotámico llamado Marcos, cuya historia es, por sí misma, digna de un estudio profundo. Marcos, según el relato, no solo había practicado la magia negra, sino que había llegado a comunicarse directamente con entidades demoníacas. Conocía sus métodos, comprendía su lógica y, lo más importante, afirmaba haber experimentado su presencia de una forma que iba más allá de la teoría. Su historia tiene un giro crucial. Tras años de inmersión en las artes oscuras, Marcos se arrepiente de sus actos y decide compartir lo que había aprendido. Su testimonio, recopilado en este tratado, se convierte en una ventana única hacia el conocimiento demonológico, un relato en primera persona sobre la naturaleza y las intenciones de estos seres. ¿Qué son los demonios? Su cuerpo etéreo y su presencia en el mundo físico. Uno de los primeros puntos que se discuten en este tratado es la diferencia fundamental entre demonios y ángeles. Mientras que los ángeles son completamente incorpóreos y existen en una esfera de pureza divina, los demonios poseen una sustancia intermedia. No son enteramente materiales, pero tampoco son entes puramente espirituales. Sellos describe a los demonios como entidades con un cuerpo etéreo, una esencia que no es tangible en el sentido tradicional, pero que les permite interactuar con el mundo físico de formas que trascienden nuestra comprensión. Este concepto es crucial, pues implica que los demonios pueden manifestarse en formas perceptibles sin necesidad de adoptar un cuerpo humano o animal. No necesitan poseer para influenciar y no requieren presencia visible para ejercer su poder. La forma en que logran esto es aún más inquietante. Su influencia no se transmite a través de palabras ni sonidos, sino mediante impresiones directas en la imaginación de los seres humanos.
Pueden sembrar pensamientos en la mente de sus víctimas, implantar imágenes aterradoras o incluso inducir estados de trance, en los cuales la percepción de la realidad se distorsiona. Esta capacidad de manipulación mental es lo que les otorga un poder casi absoluto sobre aquellos que caen bajo su dominio. No necesitan ataduras físicas ni rituales complejos. Un simple acceso a la mente es suficiente para torcer la voluntad y llevar a una persona a la locura, la desesperación o incluso la destrucción total. Los testimonios que recoge este tratado sugieren que las visiones demoníacas no son simplemente producto de la sugestión, sino manifestaciones reales, experimentadas con una intensidad tal que pueden quebrar incluso la mente más fuerte. La corrupción demoníaca. Su relación con el cuerpo y la sexualidad, pero la influencia demoníaca no se limita a lo mental o lo espiritual. También se extiende al mundo material, al cuerpo humano y su decadencia. Una de las afirmaciones más inquietantes de este tratado es que, a pesar de no poseer órganos físicos en el sentido humano, los demonios pueden secretar sustancias corruptoras, una esencia oscura que actúa como un agente de descomposición y degeneración. Según el testimonio del monje Marcos, este fluido demoníaco, al ser expulsado de sus cuerpos etéreos, no se disipa como un vapor inmaterial, sino que se materializa en formas visiblemente grotescas, larvas, gusanos o masas informes de carne putrefacta. La imagen que se nos presenta es la de una corrupción viva, una materia que no solo se degrada a sí misma, sino que transmite su corrupción a todo lo que toca. La implicación de esta idea es estremecedora. Psellos sugiere que los demonios no solo son capaces de influir en la mente humana, sino que pueden afectar la misma esencia de la carne y la materia. Este principio explica por qué, a lo largo de la historia, muchos casos de posesión demoníaca han sido acompañados de deterioro físico, enfermedades inexplicables y manifestaciones de podredumbre en los cuerpos de las víctimas. El concepto de la decadencia demoníaca se entrelaza con la noción de la corrupción sexual, un tema recurrente en la demonología medieval. Aunque los demonios carecen de una anatomía biológica convencional, pueden provocar deseos incontrolables, manipular la libido y desviar el impulso natural de los humanos hacia actos impuros o depravados. La idea aquí no es meramente moralista, sino funcional. Al corromper la esencia de un individuo, al arrastrarlo hacia el exceso y la degeneración, los demonios debilitan la barrera que separa lo humano de lo infernal. ¿De qué se alimentan los demonios? La absorción de energía vital. Si hay algo que queda claro en este tratado, es que los demonios no son entidades estáticas ni indiferentes. No existen simplemente para atormentar por capricho. Tienen necesidades, propósitos y, sobre todo, una fuente de sustento. Psellos sostiene que los demonios se alimentan de la energía de los seres vivos y su método para hacerlo varía según la intensidad de su influencia sobre la víctima. En algunos casos, se nutren simplemente del miedo, el sufrimiento y la angustia, absorbiendo la energía psíquica generada por estos estados extremos. En otras situaciones, pueden llegar a un nivel más profundo, estableciendo un vínculo parasitario con el cuerpo y drenando su vitalidad de manera progresiva. Esto explica la razón por la cual muchas víctimas de influencia demoníaca experimentan una sensación constante de fatiga, un desgaste inexplicable o incluso enfermedades debilitantes sin causa aparente. El demonio, una vez establecido dentro de la psique de la persona, se convierte en un huésped oculto que consume lentamente su fuerza vital, hasta que la víctima se reduce a un estado de absoluta fragilidad.
Pero hay un nivel aún más aterrador de absorción energética. En los casos más extremos, el demonio no se contenta con alimentarse de la vitalidad de su víctima, sino que busca sustituirla, reemplazando su voluntad por la suya propia. Cuando esto ocurre, ya no se trata de una posesión parcial, sino de una supresión total de la individualidad del huésped, un estado en el que el humano deja de ser un ser autónomo y se convierte en un mero cascarón, una herramienta a través de la cual el demonio puede interactuar con el mundo físico de manera más directa. Este proceso, descrito en términos contemporáneos, podría asemejarse a un tipo de parasitismo espiritual, donde el demonio actúa como un ente depredador, que no solo se alimenta de su víctima, sino que en última instancia busca reemplazarla por completo. La clasificación de los demonios según Miguel Psellos. Uno de los aspectos más fascinantes y estructurados en Sobre las operaciones de los demonios es la manera en que Psellos presenta una de las taxonomías demonológicas más antiguas y detalladas de la historia. Su clasificación no se limita a describir a los demonios como entidades malignas genéricas, sino que los organiza en 6 categorías bien definidas, cada una con una función, un comportamiento y una relación específica con el mundo natural y espiritual. Lo que hace esta clasificación aún más intrigante es su estrecha relación con la concepción cosmológica del mundo medieval. Psellos estructura su sistema en función de la cercanía de estos demonios con la Tierra y su influencia sobre los elementos. Es un modelo que recuerda tanto a la filosofía platónica como a las teorías herméticas sobre la estructura del universo, lo que sugiere que su propósito no era simplemente catalogar entidades malignas, sino también explicar cómo interactúan con la realidad en diferentes niveles de existencia. Los demonios y su relación con los elementos. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Las primeras 4 categorías de demonios identificadas por Psellos están ligadas directamente con los 4 elementos clásicos: fuego, aire, tierra y agua. Estos demonios no solo habitan en espacios físicos específicos, sino que su naturaleza está estrechamente vinculada a la esencia del elemento que representan. Los demonios ígneos residen en la región más alta del cosmos, justo debajo de la luna. Son entidades de fuego puro, asociados con la pasión descontrolada, la destrucción y el poder abrasador de la ambición. No solo influyen en los incendios y en la devastación material, sino que también son maestros en la manipulación de la ira y el orgullo en los humanos, convirtiendo pequeñas emociones en tormentas incontrolables de furia y deseo de poder. Los demonios aéreos se desplazan por los cielos, confundiéndose con el viento y las tormentas. Se les atribuye la capacidad de alterar la percepción, sembrar dudas y desorientar a los viajeros. Su forma de influencia es sutil. Operan en los pensamientos de los humanos, induciendo inseguridad, engaños y falsas ilusiones. A menudo se les vincula con la locura y con fenómenos inexplicables en la atmósfera. Los demonios terrestres viven entre los humanos, ocultos en la naturaleza misma del mundo físico.
Son los que interactúan más directamente con la humanidad y los responsables de los encuentros con entidades desconocidas en bosques, montañas y cavernas. Algunos relatos los describen como sombras que susurran en la noche, distorsionando la realidad de quienes entran en sus dominios. Su presencia es más tangible y se les ha relacionado con apariciones espectrales y perturbaciones en lugares considerados sagrados. Los demonios acuáticos habitan en los océanos, ríos y manantiales, gobernando sobre las profundidades desconocidas. Son seres de incertidumbre, asociados con lo incontrolable y lo insondable. Se dice que su principal modo de ataque es mediante los sueños, aprovechándose de los estados de vulnerabilidad de sus víctimas cuando duermen. En muchas culturas se les relaciona con entidades que arrastran a los desprevenidos a las aguas profundas y los condenan a perderse en la vastedad del océano. Los demonios del submundo y las sombras. Más allá de estos 4 grupos elementales, Sellos menciona 2 categorías de demonios aún más temibles: los que habitan en las profundidades de la tierra y aquellos que temen la luz. Los demonios subterráneos son los más primitivos y salvajes. Su reino se encuentra en las entrañas del mundo, donde la oscuridad es absoluta y la vida apenas puede sostenerse. Se cree que son los responsables de los terremotos y de las grietas que se abren en la tierra. Son entidades de caos, descontroladas y de naturaleza violenta. Su influencia sobre los humanos no es sutil ni psicológica, es brutal y directa. Se les ha descrito como bestias que pueden despedazar a sus víctimas sin previo aviso, consumiendo su esencia vital de manera grotesca. Los demonios lucífugos, o aquellos que huyen de la luz, son los que prefieren habitar en la penumbra total. Se ocultan en las sombras y temen cualquier tipo de iluminación. Se dice que su naturaleza misma es incompatible con la luz, y que su esencia se disuelve si se exponen a ella. Son expertos en la manipulación de los pensamientos oscuros, implantando ideas intrusivas y destructivas en la mente humana. Su método de ataque es lento y meticuloso. Erosionan la voluntad de sus víctimas, debilitándolas hasta que quedan completamente dominadas por la desesperación. La relación de los demonios con la posesión y el control humano. Cada tipo de demonio tiene una forma particular de interactuar con los humanos, y esta interacción no siempre implica la posesión en el sentido tradicional. Mientras que algunos demonios buscan un dominio completo sobre el cuerpo de su víctima, otros operan en planos más sutiles, manipulando pensamientos y emociones sin necesidad de una invasión total. Los demonios aéreos, por ejemplo, no necesitan tocar a sus víctimas físicamente para influir en ellas. Pueden inducir confusión, paranoia e incluso locura mediante susurros invisibles en la mente. Por otro lado, los demonios subterráneos se alimentan del miedo más primitivo, manifestándose en formas que llevan al pánico absoluto. Algunos relatos en el tratado sugieren que ciertos demonios pueden poseer a los animales y utilizarlos como anfitriones temporales. Los demonios subterráneos, en particular, parecen tener una afinidad con el calor corporal de los seres vivos, por lo que buscan cuerpos cálidos para sustentarse. Este tipo de interacción es lo que ha dado origen a muchas leyendas de bestias infernales y criaturas nocturnas de aspecto grotesco. El temor de los demonios hacia el hierro y las espadas sagradas. Uno de los pasajes más enigmáticos y recurrentes en la historia de la demonología es el miedo que los demonios sienten hacia el hierro.
Sellos explica que esto se debe a la naturaleza misma de su existencia. Dado que los demonios están hechos de una sustancia espiritual, su dolor no proviene de una herida física en sí misma, sino de la disrupción energética que causa el hierro al tocar su esencia. Se dice que cuando un demonio es herido por una espada de hierro, la agonía que experimenta es indescriptible. Aunque su cuerpo espiritual puede regenerarse con rapidez, la sensación del dolor queda impresa en su ser por mucho tiempo. Esta vulnerabilidad ha llevado a que el hierro se convierta en un elemento clave en la magia y la necromancia, siendo utilizado en rituales de protección y exorcismo. A partir de este principio, la iconografía del hechicero con una espada ceremonial o un puñal ritualizado se consolidó en la práctica ocultista. Desde el mundo antiguo hasta la era moderna, la idea de que las armas de hierro pueden disuadir o dañar a los demonios sigue siendo una creencia ampliamente extendida en diversas tradiciones místicas y religiosas. La influencia de los demonios en el mundo. Uno de los temas más intrigantes sobre las operaciones de los demonios es la manera en que estos seres interactúan con el mundo humano. Sellos no solo los presenta como entidades abstractas, sino como fuerzas activas que ejercen su influencia de manera constante. Su impacto no se limita a la posesión demoníaca o a los rituales de invocación. Según el tratado, los demonios manipulan el destino de los humanos, afectan sus pensamientos y emociones, y en ciertos casos parecen poseer un conocimiento que trasciende los límites del tiempo. ¿Pueden los demonios predecir el futuro? Una de las preguntas más inquietantes que surgen en este tratado es si los demonios son capaces de conocer lo que aún no ha ocurrido. ¿Pueden realmente ver el futuro? ¿O solo poseen una habilidad excepcional para calcular probabilidades y anticipar eventos? El texto no ofrece una respuesta definitiva, pero deja claro que algunos demonios poseen un conocimiento parcial sobre lo que está por venir. Sin embargo, no se detalla cómo acceden a esta información ni hasta qué punto sus predicciones son precisas. El diálogo entre Timoteo y Traciano sobre este tema es ambiguo e inconcluso, lo que parece indicar que la presciencia demoníaca es un asunto complejo. Este mismo dilema ha sido recurrente en la demonología posterior, donde se ha especulado que los demonios pueden hacer predicciones engañosas con el propósito de manipular a los humanos. Aquí es donde la función de los demonios se asemeja a la de un farsante que posee suficiente información para hacer afirmaciones convincentes, pero que en realidad solo ofrece fragmentos de verdad distorsionados con el fin de sembrar el caos. La posibilidad de que su conocimiento del futuro esté lleno de omisiones y falsedades hace que confiar en ellos sea un riesgo catastrófico. Esta idea ha sido retomada en múltiples tradiciones esotéricas, donde se advierte que los demonios pueden ofrecer revelaciones aparentemente verídicas, pero siempre con la intención de llevar a la persona a la desesperación. No es el conocimiento lo que los demonios buscan compartir, sino la destrucción que este conocimiento pueda causar en quien lo recibe. El peligro de la seducción demoníaca. ¿Por qué los humanos buscan la ayuda de los demonios? Si los demonios son entidades cuyo único propósito es la destrucción y el engaño, ¿por qué tantas personas han intentado comunicarse con ellos a lo largo de la historia? Esta es una de las preguntas más perturbadoras del tratado y también una de las más reveladoras.
Celos ofrece una respuesta contundente. El deseo humano de poder es lo que abre la puerta a la influencia demoníaca. El orgullo, la ambición desmedida, la búsqueda de conocimiento prohibido y la lujuria son los principales motores que llevan a las personas a establecer pactos con estos seres. Los demonios no obligan a los humanos a someterse a su influencia. No necesitan forzarlos ni poseerlos de inmediato. En cambio, los atraen con promesas, con ilusiones de grandeza y conocimiento. Son los arquitectos de las falsas esperanzas, los que muestran riquezas y poder que en realidad no existen. Esta visión se alinea con la perspectiva agustiniana del mal, donde se describe a los demonios como depredadores espirituales, que esperan pacientemente a que el ser humano, impulsado por su propia codicia, caiga en su red. Así como un león acecha a su presa antes de lanzarse sobre ella, los demonios esperan el momento en que su víctima esté lo suficientemente debilitada para ser devorada. Esta metáfora del cazador y la presa ha sido utilizada en múltiples textos religiosos y filosóficos para describir la manera en que los demonios operan en el mundo. Son pacientes, saben que la desesperación y la ambición hacen que los humanos sean vulnerables. No necesitan imponer su voluntad. Basta con dejar que la necesidad de poder haga el trabajo por ellos. El impacto de este tratado en la historia. No se puede subestimar la importancia que tuvo este texto en la construcción del pensamiento demonológico occidental. Su influencia fue tan grande que llegó a ser incluido en la recopilación Opera Omnia de Marsilio Ficino en 1497, un hecho que demuestra el interés que despertó entre los estudiosos del Renacimiento. Su impacto no se limitó a la erudición académica. Sobre las operaciones de los demonios fue reimpreso al menos 4 veces en el siglo XVI y se convirtió en una referencia fundamental para aquellos interesados en la demonología, la magia y la filosofía oculta. Este tratado también influyó en grandes pensadores del esoterismo, como Cornelio Agripa, quien en su obra Filosofía oculta retomó muchas de las ideas expuestas por Psellos, pero su alcance fue más allá del ocultismo. El libro tuvo un papel clave en la teología cristiana y en la concepción del mal durante la época de la Inquisición. Influencia en la literatura y la demonología occidental. Los ecos de este texto no solo se sintieron en el ámbito teológico y filosófico, también dejaron una marca indeleble en la literatura y la cultura popular. Importantes escritores y dramaturgos del período moderno temprano utilizaron este tratado como fuente de inspiración para sus descripciones de lo demoníaco. Ben Jonson y John Milton, por ejemplo, se basaron en las enseñanzas de Psellos para construir sus relatos sobre el infierno y sus habitantes. El paraíso perdido, la gran obra de Milton, refleja de manera directa la jerarquía demoníaca expuesta sobre las operaciones de los demonios, reforzando la visión de que los demonios no son simples agentes del caos, sino entidades con una estructura organizada y una agenda propia. El texto también jugó un papel crucial en la Casa de Brujas. Fue incorporado en el Compendium Maleficarum, un manual publicado en 1608 que fue utilizado durante los juicios por brujería en Europa. Aunque el tratado original de Psellos no fue escrito con este propósito, sus ideas fueron utilizadas por inquisidores para justificar la persecución de supuestos adoradores del demonio. Incluso aquellos que se oponían a la Casa de Brujas, como Reginald Scott y Johann Weyer, recurrieron a este texto para argumentar en contra de las creencias exageradas sobre la posesión demoníaca y la brujería.
En siglos posteriores, sobre las operaciones de los demonios, fue citado en La anatomía de la melancolía de Robert Burton, uno de los primeros libros en explorar las enfermedades mentales desde una perspectiva científica. Esto demuestra cómo el texto de Celos fue interpretado de diferentes maneras, pasando de ser un tratado sobre demonología a convertirse en una referencia para el estudio de la psique humana, declive y legado en la cultura moderna. Para el siglo XVIII, el impacto de sobre las operaciones de los demonios comenzó a desvanecerse. El avance del racionalismo y la ilustración relegaron la demonología a un segundo plano, y otros textos tomaron su lugar en la exploración del mal y lo sobrenatural. Sin embargo, su influencia no desapareció por completo. Su impacto sigue presente en la manera en que los demonios son representados en la cultura popular. Las películas, los libros y los videojuegos que abordan el tema de lo demoníaco han heredado muchos de los conceptos que Celos introdujo en su obra. Aunque ya no es un texto central en la teología ni en la filosofía, sigue siendo una referencia fundamental para aquellos que estudian la historia del pensamiento demonológico. Más que un simple tratado medieval sobre las operaciones de los demonios, es un testimonio de cómo las creencias sobre el mal han evolucionado a lo largo de los siglos. ¿Dónde encontrar sobre las operaciones de los demonios hoy en día? Para quienes deseen adentrarse en el estudio de sobre las operaciones de los demonios, es fundamental contar con una edición que preserve la fidelidad del texto original y ofrezca un análisis crítico que facilite su comprensión. Afortunadamente, la edición estándar más confiable es la publicada por Gautier, la cual incluye una traducción al francés junto con un estudio detallado de la obra. Este volumen no solo proporciona una visión filológica del texto, sino que también examina sus implicaciones históricas, filosóficas y teológicas. Lo mejor de todo es que esta edición es de acceso libre, lo que significa que cualquiera que desee estudiarla en profundidad puede hacerlo sin restricciones. En la descripción proporcionaré el enlace para acceder a ella. En cuanto a traducciones en otros idiomas, la versión en inglés más conocida es la de Collison, publicada en 1843. Sin embargo, presenta problemas serios que afectan su precisión. No solo encontramos errores de interpretación, sino que además ciertos pasajes del texto original fueron alterados o suavizados para adecuarse a la sensibilidad de la época. En particular, las secciones que mencionan temas tabú, como el incesto ritual, los sacrificios de niños y las secreciones demoníacas, fueron dejadas en latín sin traducir, evitando que los lectores del siglo XIX accedieran a los aspectos más oscuros del tratado. Aún en tiempos más recientes, la censura parcial sigue siendo un problema. La edición de Skinner, una de las más actuales en inglés, mantiene muchos de estos fragmentos en latín, sin incluir traducciones en las notas al pie de página. Esto es una limitación considerable para quienes no dominan esta lengua, ya que se priva al lector moderno de una comprensión integral del texto. Esta práctica de omisión editorial plantea una cuestión importante. Si bien ciertos temas pueden resultar perturbadores, una edición académica moderna no debería ocultar partes del texto por considerarlas grotescas o moralmente inaceptables. Toda obra debe ser presentada en su totalidad, sin filtros que diluyan su mensaje original. En lo que respecta al español, la situación es aún más desafiante. Actualmente no existe una traducción digna de ser revisada que capture la riqueza y complejidad del texto.
La falta de una versión rigurosa en nuestro idioma dificulta el acceso a este tratado para el público hispanohablante, dejando un vacío en la bibliografía demonológica en español. Para quienes deseen profundizar en la demonología bizantina dentro de un contexto más amplio, una lectura complementaria esencial es Tradiciones de creencias en la demonología bizantina tardía, de Greenfield. Esta obra examina cómo la demonología bizantina influyó en las tradiciones mágicas posteriores, incluyendo la magia salomónica. Sin embargo, este libro puede ser difícil de encontrar, por lo que recomiendo consultar bibliotecas académicas especializadas en estudios bizantinos y ocultismo. Conclusión: el legado de Sobre las operaciones de los demonios. A lo largo de este análisis, hemos recorrido la historia, la estructura y el impacto de Sobre las operaciones de los demonios, un tratado que ha dejado una huella indeleble en la demonología y en la concepción occidental del mal. Desde su origen como una crítica dirigida a los euchitas hasta su reinterpretación como un manual demonológico, esta obra ha atravesado siglos de transformaciones sin perder su relevancia. En la Edad Media influyó en inquisidores y teólogos. En el Renacimiento fue adoptado por ocultistas y filósofos herméticos. En la modernidad sirvió como referencia tanto para los estudiosos de la magia como para los escépticos que intentaban desacreditar la demonología. Pero su influencia no se detiene ahí. Aún en la cultura contemporánea, muchas de sus ideas siguen vigentes en la literatura, el cine y las creencias sobre lo demoníaco. La figura del demonio que manipula la mente humana, que seduce con promesas falsas y que ejerce su poder desde las sombras, tiene su raíz en textos como este. El estudio de este tratado no solo nos ayuda a comprender la historia de la demonología, sino que también nos ofrece una perspectiva sobre la evolución de nuestras ideas sobre el mal y lo sobrenatural. Nos muestra cómo las representaciones del demonio han sido utilizadas a lo largo de la historia para explicar lo inexplicable, para justificar persecuciones y para estructurar nuestras concepciones de la moralidad. Si este contenido ha despertado tu interés y deseas seguir explorando la historia de la demonología, el ocultismo y la filosofía esotérica, te invito a suscribirte al canal. Aquí continuaremos desentrañando los misterios de los textos antiguos, explorando las raíces de las creencias ocultas y analizando el impacto que estas ideas han tenido en nuestra cultura. Además, si deseas apoyar mi trabajo y contribuir a la creación de más contenido académico accesible y gratuito, puedes hacerlo a través de la comunidad o con una donación única. Esto me permite seguir investigando y compartiendo información con una comunidad apasionada por el conocimiento esotérico. Los enlaces están en la descripción para quienes deseen acceder a las fuentes y profundizar en estos temas. No olvides que este es tu canal y yo soy Efraín Balak. Si necesitas contactarme por algún motivo, puedes hacerlo a través de mi correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en mi web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.